Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Por fin estamos a viernes otra vez. Ya sé que estás triste porque hay que dejar de trabajar en nuestros proyectos, o bueno, no tan intensamente, pero que sepas que los viernes tenemos aprendimiento, aprender a emprender, y este 21 de febrero de 2025 no va a ser menos. Así que vamos a seguir con ese plan de negocios que estamos construyendo, que estamos generando sección a sección, para que puedas tener una idea clara de cómo tienes que realizar este documento. Y estamos ya con una de las últimas secciones del documento, esas proyecciones financieras, y bueno, pues nos toca la sección que nos habla de las herramientas y los métodos para crear estas proyecciones financieras. Así que si te parece, vamos a empezar ya con todo el contenido que tenemos para hoy. Y bueno, pues para que podamos completar esa sección, como te decía, de herramientas y métodos para crear las proyecciones financieras. Bueno, pues recordemos, las proyecciones financieras, parte clave en el plan de negocios, nos van a permitir prever el desempeño financiero de la empresa a corto, a medio y a largo plazo. Nos va a servir para garantizar la precisión, la confiabilidad de estas estimaciones, pues es fundamental utilizar herramientas y métodos adecuados. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver las mejores estrategias, los mejores programas, los mejores enfoques para desarrollar proyecciones financieras que sean precisas y que estén bien fundamentadas. Primero, vamos a hablar de los métodos para crear proyecciones financieras. Los métodos de proyección financiera pues pueden clasificarse en diferentes enfoques dependiendo del tipo de negocio, dependiendo también de la cantidad de datos históricos disponibles y también de la naturaleza del mercado en el que está operando nuestra empresa. Empezaremos con el método de crecimiento histórico. Este método se basa en el análisis de datos financieros, datos financieros, estamos hablando pasados, para proyectar el futuro del negocio. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues se analizan los ingresos y los gastos históricos, se calcula el porcentaje de crecimiento promedio en los últimos años y se aplica ese porcentaje a las proyecciones futuras. Un ejemplo práctico, pues si una empresa ha crecido un 15% anual en ingresos en los últimos 5 años, se puede proyectar que seguirá creciendo al mismo ritmo en los próximos 3 años. Asumiendo pues que no hay ningún cambio significativo en el mercado ni en la operativa de la compañía. ¿Ventajas? Pues es muy sencillo de aplicar en empresas con datos financieros previos. También importante que está basado en esas tendencias reales. Y como desventaja, pues podemos apuntar que no considera cambios en la industria o en el mercado y que no lo vamos a poder aplicar a startups porque no tienen datos históricos. También tenemos el método de análisis de mercado y bueno, pues este enfoque se basa en ese análisis de la industria, de las tendencias del mercado y con todos esos datos pues podremos realizar las proyecciones. ¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a investigar las tasas de crecimiento de la industria. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Pues las vamos a comparar con empresas similares en el mercado. A partir de ahí proyectan esos ingresos y gastos en función de la participación esperada en el mercado. Como ejemplo, si el sector de la energía renovable crece a un ritmo del 10% anual,
bueno, pues una empresa que entra en este mercado, pues puede proyectar un crecimiento similar si sigue una estrategia de marketing y de ventas adecuadas. Ya sabéis que esto no siempre es así, ojalá fuera así, pero no es siempre así. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues considera el entorno macroeconómico y también considera la competencia. Se puede utilizar para startups y para empresas que están en mercados emergentes. La gran desventaja, bueno, pues que requiere acceso a esos estudios de mercado y a datos externos y que además puede haber incertidumbre si el mercado cambia inesperadamente. Además de que, bueno, pues seamos capaces de hacerlo igual de bien que la competencia. Vamos con el método de modelo financiero. Este método usa modelos matemáticos, modelos estadísticos para prever ese desempeño financiero del negocio. Y dirás, ¿y cómo funciona? Bueno, pues se crean modelos financieros en unos softwares que hay especializados. Se prueban diferentes escenarios, hablaremos del optimista, el moderado, el pesimista, y después se analiza el impacto de variables clave como los costes, el precio, la demanda. Una empresa de tecnología, imaginaos, desarrolla un modelo financiero que muestra cómo irá transformándose su rentabilidad según el número de usuarios captados y según la tasa de conversión de clientes de pago. Ventaja, vamos a ver, permite evaluar múltiples escenarios. Ofrece resultados que son cuantificables y resultados que son detallados. Desventajas, requiere conocimiento en modelo financiero y estadística, y además puede ser complejo para pequeños negocios sin experiencia en análisis financiero. Así que tiene sus ventajas, pero como veis también tiene sus inconvenientes. Vamos ahora con las herramientas para crear esas proyecciones financieras. Por ejemplo, podemos utilizar hojas de cálculo, Excel, Google Sheets. Bueno, es que las hojas de cálculo son la herramienta más utilizada para desarrollar proyecciones financieras, precisamente por su flexibilidad y por su facilidad de uso. Las funciones claves para las proyecciones financieras, bueno, la función sumar, ¿no?, que calcula ingresos y gastos totales, el IF para evaluar ciertas condiciones, generar diferentes escenarios, el NPV y el IRR para calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno, los gráficos para poder visualizar esas tendencias financieras. Imagínate que creas una hoja de cálculo con columnas para los ingresos proyectados, también costes operativos, márgenes de beneficio para los próximos 5 años. Lo tienes todo ahí en tu hoja Excel. Ventajas. Muy fácil de personalizar según las necesidades de cada negocio. Es una herramienta accesible para cualquier usuario sin necesidad de un software especializado. Desventajas, pues la formación requiere conocimientos básicos de fórmulas, de funciones, de utilización de esas hojas de cálculo. Y luego, pues que no está automatizado, lo que aumenta la posibilidad de cometer errores manuales a la hora de ir rellenando toda esa hoja de cálculo. También tenemos softwares de contabilidad y de finanzas. Y es que existen plataformas creadas específicamente para esa planificación financiera y para la gestión de esas proyecciones. Por ejemplo, tienes QuickBooks, que permite la creación de ingresos, gastos, flujos de efectivo, todo esto de manera automatizada. Genera estados financieros y además lo hace con reportes, con informes muy detallados. Luego tendríamos Plan Gurú, que es una herramienta avanzada de modelo financiero con un tema muy interesante que es ese análisis de sensibilidad. Bueno, este sería ideal para pequeñas y para medianas empresas. También tenemos Xero, software basado en la nube que nos permite gestionar estados financieros y contabilidad. Bueno, pues tú imagínate, tienes una empresa que usa QuickBooks para generar automáticamente estos estados de resultados proyectados con base en tendencias de ventas anteriores. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar estas herramientas? Bueno, vas a reducir los errores humanos en los cálculos y vas a ofrecer informes detallados con gráficos y con análisis. ¿Desventajas? Pues que requiere su suscripción de pago, que además puede ser complejo para usuarios sin experiencias en software financiero. Está en la nube, pero no deja de ser un software financiero.
Vamos por último con el software de modelado financiero, y es que para empresas que requieran un análisis más profundo, pues existen herramientas avanzadas de modelo financiero. Por ejemplo, tenemos Crystal Ball de Oracle, que es un software de simulación y de análisis de riesgos financieros. También tenemos Tableau, que es la plataforma de visualización de datos que al final nos va a permitir interpretar proyecciones de manera dinámica. El archiconocido Microsoft Power BI, herramienta pues, para integrar datos financieros y generar esos informes interactivos. Imagínate una empresa usa Tableau para comparar diferentes escenarios financieros y evaluar el impacto del cambio de los costes de un producto en todo su negocio. Bueno, pues como ventaja de utilizar estos softwares financieros es que nos va a proporcionar un análisis detallado y además visualmente atractivo. Y además es útil para empresas con grandes volúmenes de datos financieros. La desventaja, pues esa misma, que para las pequeñas no es aconsejable. Requiere inversión en capacitación y en software y además puede ser innecesario para esas pequeñas empresas con proyecciones más sencillas. Iremos ahora con los métodos para validar esas proyecciones financieras, pero antes, por supuesto, nos vamos a ir con nuestro sponsor de hoy. Fijaos que estamos hablando, bueno, de todas esas necesidades que tenemos a la hora de emprender, todas esas cosas que tenemos que saber a la hora de emprender. Y bueno, pues vamos a hablar de este libro de autónomos y el de sociedades limitadas, que no lo tengo aquí, pero que son dos básicos para entender qué forma jurídica es la que más nos interesa para nuestro negocio. Además de hacer este plan de empresa, además de entender qué forma jurídica es la que más nos interesa, además de saber cómo vamos a conseguir financiación, bueno, pues todas esas cosas que están dentro del aprendimiento, pues también tenemos que elegir la forma jurídica que más nos conviene. Por eso nos vamos a ir con el guiaburros Autónomos, Sociedades Limitadas, que son dos libros fundamentales para empezar nuestro aprendimiento. Vamos con ellos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este guiaburros autónomos. También tenemos el guiaburros Sociedades Limitadas. Cada libro cuesta menos de 10 euros, 9,95. Lo vas a poder encontrar en las principales librerías, en las principales plataformas online y en borjapascual.org. Y dentro de esto del aprendimiento que vemos los viernes tenemos las formas jurídicas, pero también tenemos pues, la gestión laboral, tenemos el nuevo sistema de facturación. Pues son cosas que uno tiene que conocer si quiere emprender, porque son obligaciones, son tareas que va a tener que hacer en su día a día. Por eso te recomiendo que entres en borjapascual.org y veas toda esa oferta formativa que tenemos para emprendedores. Hay una parte específica que hablamos de aprendimiento. Como te digo, autónomos, sociedades limitadas, gestión laboral, guía sobre facturación. Bueno, pues muchas cosas que tenemos ahí y que te van a ayudar a aprender a emprender. Y es que además en borjapascual.org pues a partir de 2 libros ya no pagas gastos de envío, así que si te llevas autónomos, sociedades limitadas, que son importantes, aunque ya tengas tu forma jurídica seleccionada, en cualquier momento te puede interesar cambiar de forma jurídica, por eso
es importante tener esos libros en la mesilla para poder consultarlos en cualquier momento. Pero también hablamos de gestión laboral, de guía de facturación. A partir de 2 libros no pagas gastos de envío. Si te decides por 3 libros, te regalamos un cuarto libro. Y si te llevas 4 libros, pues al final te regalamos un curso valorado en 69 euros. Siempre sin gastos de envío a partir de 2 libros. Así que ya sabes, Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedades Limitadas, principales librerías, principales plataformas online y en borjapascual.org, donde, bueno, pues ya te he comentado que hay paquetitos para que todavía te salga más rentable esta inversión en conocimientos para emprender. Y vamos a seguir con el desarrollo de nuestra sección. Estamos hablando de proyecciones financieras, hemos hablado de, bueno, pues métodos, técnicas, hemos hablado de estrategias, hemos hablado de herramientas, hemos hablado de programas para esas proyecciones y ahora lo que vamos a ver es qué métodos tenemos que utilizar para validar esas proyecciones financieras. Y es que es muy importante validar las proyecciones financieras para asegurarte fundamentalmente de que son realistas y que además están respaldadas por datos precisos. Y es que, bueno, pues para eso tenemos la comparación, por ejemplo, con los benchmark del sector. Podemos comparar esas proyecciones con métricas de empresas similares en la industria. Si el margen de beneficio neto de una empresa en el sector de la energía renovable es del 10%, y las proyecciones muestran un 25%, pues es necesario revisar y tener argumentos suficientes para explicar esta desviación tan grande y poder asegurar que estamos hablando de una cifra realista. También lo podemos hacer por el famoso análisis de sensibilidad. Bueno, pues aquí lo que se prueba es cómo afectan distintos factores, ¿no? Por ejemplo, la inflación, los costes, la demanda, a todas esas proyecciones que hemos realizado. Imagínate un análisis de sensibilidad que muestra que si los costes aumentan un 10%, el margen de beneficio se reduce en un 5%. Bueno, pues ahí estamos hablando de que nuestras proyecciones financieras son resilientes a cualquier cambio que pueda haber en el mercado. En este caso hemos hecho la prueba para los costes, pero lo podemos hacer para diferentes circunstancias. Con lo que no solo estamos hablando de que son realistas, sino que además estamos hablando de su grado de sensibilidad al cambio del entorno. Algo fundamental cuando estamos transmitiendo cuál creemos que va a ser nuestra situación en el futuro. No solo que nuestra estimación inicial sea potente, sino que además pues sea sólida y a prueba o que no tenga un gran impacto esos cambios exteriores en la situación. También podemos hacer la validación con expertos, lógicamente. Pues consultamos con contables, con analistas financieros, con mentores, porque al final tenemos que obtener una revisión profesional ajena a nosotros de esas proyecciones. Por ejemplo, imaginemos un consultor financiero revisa las proyecciones y sugiere ajustes en la estrategia de costes. Bueno, pues como veis ahí ya estamos validando de alguna manera esas proyecciones que nosotros hemos realizado y bueno, nos permite también dentro de nuestro plan de empresa no solo, como te decía, dar esas proyecciones que sean realistas, que sean resilientes a los cambios, sino que además estén avaladas por especialistas que puedan tener autoridad en el sector y además especialistas que sean externos a nuestra propia compañía. Así que, bueno, como veis, las proyecciones financieras son una herramienta vital para la planificación estratégica de cualquier negocio y el uso de esos métodos adecuados como el análisis de mercado, el modelado financiero, junto con herramientas tecnológicas como el Excel, el QuickBooks, el Tableau, pues permiten desarrollar proyecciones que son precisas y que son confiables. Pero es que además, si contamos con esa validación con expertos y el análisis de sensibilidad, pues aseguraremos que estas estimaciones sean realistas y sean viables. Como veis, es un enfoque estructurado en la creación de proyecciones financieras,
lo que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la gestión financiera empresarial. Bueno, pues hasta aquí vamos a ir hoy porque ya estamos en nuestro tiempo, ya se nos acaba el tiempo del podcast. Continuaremos la semana que viene con la visualización y la presentación de esas proyecciones, un tema también muy interesante. Pero hoy, como ya nos hemos ido de tiempo y aquí somos muy estrictos, tenemos esos 20 minutitos, pues nada, recomendarte que mañana vuelvas por aquí. ¿Por qué? Pues porque mañana 22 de febrero tenemos Emprendimiento Kids. Hablamos de esos proyectos de emprendimiento que hemos puesto en marcha, Martín Flash, Fútbol Pro, que son tan interesantes. Iremos viendo novedades. Así que te espero mañana. Ya te has comprometido, mañana te veo. Así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.